¿Estás preparado para conocer la leyenda más aterradora de México? Te presentamos la historia de Quetzalcóatl, el dios serpiente emplumada, que ha sido el misterio más inquietante y desconcertante de la cultura azteca durante siglos. Esta leyenda cuenta cómo un dios fue traicionado y vaniciado de la tierra, pero que regresaría con una venganza terrorífica. ¿Estás listo para sumergirte en una aventura llena de misterio y sustos? Descubre la verdad de la leyenda de Quetzalcóatl y prepara tus nervios para la experiencia más aterradora de tu vida. Había una vez una pequeña aldea en el corazón de México, donde la gente vivía en armonía con la naturaleza y rendían culto a los antiguos dioses aztecas. Pero entre ellos había una leyenda que había sido transmitida de generación en generación, la leyenda de Quetzalcóatl, el dios serpiente emplumada. Se decía que Quetzalcóatl había sido traicionado por su hermano gemelo y vaniciado de la tierra, pero según la leyenda, él regresaría un día para reclamar su reino y castigar a aquellos que lo habían traicionado. Los habitantes de la aldea solían burlarse de la leyenda, diciendo que era solo un cuento para asustar a los niños. Pero una noche, algo extraño comenzó a suceder. La gente comenzó a desaparecer sin dejar rastro, y los gritos y gemidos que se escuchaban en la noche hacían temblar hasta el más valiente de los hombres. Todos apuntaban a la leyenda del Quetzalcóatl como la causante de los terrores nocturnos. Algunos decían que el dios había regresado para cobrar venganza, mientras que otros creían que era una advertencia sobre los peligros de no respetar a los antiguos dioses. La gente comenzó a ofrecer sacrificios y rezos a Quetzalcóatl para tratar de calmarlo, pero las desapariciones y los gritos continuaron. Finalmente, un grupo de valientes guerreros decidió investigar la fuente de los horrores nocturnos. Lo que encontraron les dejó sin aliento. En una cueva, en lo profundo de la montaña, descubrieron una figura serpentina y emplumada que parecía estar dormida. Al acercarse, la figura abrió los ojos y los guerreros se dieron cuenta de que habían despertado a Quetzalcóatl. El dios se levantó y con un grito aterrador atacó a los guerreros, que huyeron despavoridos hacia la aldea. La gente se reunió para protegerse, pero Quetzalcóatl los persiguió y castigó a aquellos que lo habían traicionado en el pasado. Desde esa noche, la aldea estuvo maldita y se decía que los gritos y gemidos de Quetzalcóatl todavía se escuchaban en la noche. La gente temía acercarse a la cueva donde descansaba el dios, y la leyenda de Quetzalcóatl se convirtió en una historia de terror que se contaba de generación en generación.